Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del curso práctico de Python desde cero. Para este curso vamos a estar usando Google Colab por simplicidad, pero también subiré vídeos de cómo configurar Visual Studio y PyCharm. Lo primero, para aquellos que no hayáis trabajado nunca con Colab, es instalar Google Colab en vuestro Drive. Vais a más, conectar más aplicaciones, buscáis Google Colab y la instaláis en vuestro Drive. Le dais los permisos necesarios. Una vez tengáis ya instalado Google Colab, simplemente dando clic derecho, vamos a más y le damos a Google Colab para crear nuestro primer archivo para poder trabajar con Python. Y aquí lo tenemos. Yo voy a estar trabajando con un archivo que os voy a dejar subido para este primer módulo de introducción, donde vamos a hablar de variables y tipos de datos. En el archivo tenemos que saber 3 puntos importantes. Para conectarnos con el entorno y con Python, le damos a este botón de aquí, volver a conectar, y vemos que se está conectando. Una vez conectado, la estructura del archivo es la siguiente. Estos archivos están compuestos de celdas de código y celdas de texto. En las celdas de código irá el código en Python, por ejemplo, vamos a mostrar hola. Y también tenemos celdas de texto. Para añadir nuevas celdas hay dos opciones. Como veis, si vamos a la parte inferior de uno de los bloques, nos da opción de añadir una celda de código o una celda de texto, donde podemos escribir hola, ¿qué tal? Y de esta manera podemos tomar apuntes. Bueno, preparados para empezar. El primer paso en Colab es, le damos a conectar, para que se conecte y ya funcione Python. Y una vez está conectado, ya podemos comenzar. Python es un lenguaje de programación muy sencillo y muy amigable, cuya simplicidad hace que mucha gente se esté pasando a este lenguaje. Bueno, lo primero de todo, para mostrar algo en pantalla, simplemente con la función print, vamos a poner, por ejemplo, lo típico, ¿no? Hola mundo. Para ejecutar estas celdas, podéis darle directamente a este botón, o si os vais a entorno de ejecución, aquí en ejecutar celda seleccionada, usar la combinación de teclas para ejecutarla directamente. Ejecutamos y vemos que imprime hola mundo. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Los comentarios. Los comentarios en el código son muy importantes. En Python se pueden hacer de dos formas. Si es un comentario simple en una línea, utilizamos la almohadilla. Esto es un comentario. Los comentarios ni salen en pantalla ni tienen ninguna utilidad, más que informar a otros desarrolladores o a nosotros mismos de cómo funciona algo. Además, los comentarios nos van a permitir, imagina que creamos un código y dejamos de usarlo durante años. Si luego volvemos a utilizar ese código, gracias a los comentarios podemos entender cómo funcionaba. Si queremos hacer comentarios de múltiples líneas, pues en Python se hacen con triple comilla. Y dentro de estas triples comillas podemos escribir lo que sea en las líneas que queramos y como queramos, lo cual es cómodo si queremos escribir comentarios bastante largos, ya que si lo escribimos en una línea va a quedar poco legible. Los comentarios en Python se pueden hacer con comillas simples o con comillas dobles. Como vais a ir viendo durante el curso, en Colab, la última línea de las celdas de código siempre se muestra por pantalla. La realidad es que los comentarios no se muestran por pantalla, simplemente lo que pasa es que lo trata como si fuera una cadena de texto. Vamos a pasar a las variables y los tipos de datos y vamos a ir entendiendo un poco mejor cómo funciona. Bueno, lo primero, las variables. ¿Qué son las variables? Pues las variables se utilizan para almacenar información y hay diferentes tipos: números enteros, decimales, cadenas de texto, valores lógicos y otros tipos más complejos que veremos más adelante. Hay una regla principal a respetar para nombrar las variables para que pueda funcionar y es la siguiente: solo pueden contener letras, números y barras bajas, ya que si utilizamos caracteres especiales o otro tipo de caracteres como pueden ser por ejemplo los espacios,
no va a declarar la variable correctamente y van a producirse errores. ¿Cómo se declara una variable? Bueno, para declarar una variable simplemente escribimos el nombre de la variable y le asignamos un valor. Por ejemplo, le voy a asignar un valor de tipo entero, un 10. Si queremos ver qué hay dentro de una variable, utilizando la función print, mostramos por pantalla el valor de una variable. Y aquí estáis viendo el primer tipo de dato, el número entero. También existe el número decimal o flotante. Existen las cadenas de texto, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y los booleanos. Los booleanos son tipo verdadero o falso. Por ejemplo, falso. Para declarar múltiples variables de golpe, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, declarando una variable igual a 1. Si queremos que haya otra variable que también sea igual a 1, podemos hacer variable 1 es igual a la variable 2 igual a 1. Y si ahora mostramos por pantalla cualquiera de las dos variables, por ejemplo, mostramos la primera, vamos a llamarla variable 1, vemos que vale 1. Y si mostramos la variable 2, vemos que también vale 1. Si queremos hacer esto mismo, pero con diferentes valores, pues podemos hacer la variable 1 y la variable 2 son igual a 1 y 2 respectivamente. Y ahora si mostramos el contenido de la variable 2, vemos que es 2, y si mostramos el contenido de la variable 1, vemos que es 1. Por lo general suele ser más útil y más claro definir cada variable en una línea. Vamos con el primer tipo de dato. Vamos a hablar de los números enteros, que son todos los números naturales redondos, que pueden ser tanto positivos como negativos, incluyendo el 0. Para comprobar qué tipo de dato es una variable, pueden usarse dos funciones que vamos a ver a continuación. Lo primero, vamos a definir una variable de tipo entero, 10, como hemos visto antes. Si mostramos la variable por pantalla, nos muestra el 10. Si queremos ver de qué tipo es esa variable, usando la función type, veremos a qué tipo pertenece y vemos que es de tipo int. Int es el tipo que se usa en Python para referirse a las variables de tipo entero. Si queremos comprobar, otra forma de comprobar el tipo es usando la función isInstance, que nos devuelve verdadero o falso si una variable pertenece a una clase o no. Por ejemplo, hacemos isInstance, el nombre de la variable y el tipo al que queremos comprobar si pertenece. En este caso, como hemos visto aquí, el tipo int. Si lo mostramos por pantalla, nos devuelve que verdadero, o sea que esta variable sí que pertenece a ese tipo. Para convertir otro tipo de variables a tipo entero, podemos usar la función int. Por ejemplo, si queremos convertir una variable de tipo texto, por ejemplo, vamos a poner la variable 29. Variable. Si la queremos convertir a tipo entero, simplemente hacemos int de la variable. Y si la mostramos por pantalla, obviamente vemos que son 29, pero para comprobar de qué tipo es, como hemos visto antes, podemos hacer type y vemos que efectivamente el texto es de tipo entero. ¿Qué pasa si en vez de un número utilizas un texto? Bueno, vamos a verlo. Y sí, como os podéis imaginar, da un error, ya que no puedes convertir un hola a un número. También podemos convertir a tipo entero variables decimales, por ejemplo, 2,9. ¿Pero qué pasa cuando la conviertes a tipo entero? Vamos a verlo. Y la redondeas siempre a el valor hacia abajo. Pongas 2,9, 2,99, da exactamente igual. Siempre se queda con el valor inferior. Otra vez, si queremos comprobar que es de tipo entero, pues simplemente, usando la función type, vemos que es un tipo entero. Otra forma, para convertir el otro tipo de dato, el booleano, a tipo entero, podemos usar, por ejemplo, true.
que como veremos true lo que hace es nos retorna un entero que es 1 y false nos retorna un 0. Perfecto, ahora que ya hemos entendido cómo funciona el tipo entero y cómo convertir de otros tipos al tipo entero, vamos a pasar con el siguiente, el tipo flotante. El tipo flotante decimal es un número, como su nombre dice, pues con decimales. Por ejemplo, variable, vamos a crear esta variable 2,8. Vemos que si imprimimos ahora el tipo de la variable, vemos que es de clase entera. Para convertir de otro tipo de datos al dato flotante decimal, utilizamos la función float. Primero, bueno, como hemos hecho anteriormente, vamos a comprobar si esta variable, que decimos que es de tipo flotante, pertenece a la clase float, que es la clase que se corresponde con el valor flotante. Primero la variable, luego la clase. Y vemos que nos retorna un true, es decir, esta variable es de tipo flotante. Bueno, como decía, para convertir a tipo flotante vamos a usar la función float. Por ejemplo, vamos a comenzar, como hemos hecho anteriormente, con un tipo de texto. Si yo esta variable la convierto a float, con la función float, que veremos más adelante lo que son las funciones, ¿qué nos devuelve? Vemos que nos devuelve el número, obviamente, y si comprobamos el tipo, como ya os podéis imaginar, la clase es de tipo float. Perfecto. Vamos a probar con otro tipo de datos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo aquí infinity? Pues sí, con una cadena de texto podemos obtener el valor infinito en tipo flotante. Otras cosas que podemos hacer también es pasar números enteros a números decimales. Por ejemplo, un 2, si yo quiero que sea tratarlo como un tipo decimal, lo convierto a decimal y vemos que ahora nos pone 2.0. A continuación vamos a ver cómo funciona el tipo de dato string o cadena de texto más comúnmente. Bueno, las cadenas de texto, como habéis visto anteriormente, se limitan por comillas, que pueden ser tanto simples como dobles y funcionan exactamente igual. Print variable y mostramos la variable por pantalla. Vamos a ver de qué tipo es esta variable y vemos que es de tipo string, de tipo cadena de texto. Igual que anteriormente, vamos a comprobar si pertenece a la clase que nos está diciendo. isInstance, variable y string. Aquí me da una S y isInstance. Y vemos que nos retorna que true, que se trata de una variable que es de tipo string. Para convertir otros tipos de datos a tipo string, vamos a hacerlo con la función str. Perfecto, vamos a crear una variable que por ejemplo va a ser 20. Vale. Si yo imprimo esta variable como un string, me la convierte a tipo string y es un texto que vale 20. ¿Queremos comprobar que es de tipo string? Pues como siempre, usando type, vemos que es de la clase string. Lo mismo se puede hacer con valores decimales y con otros valores. Las cadenas de texto, aparte de la cadena normal, también existe una cadena que aparece muchas veces, que es la cadena vacía, que simplemente, como podéis imaginar, es una cadena que no contiene ningún carácter dentro. Al igual que los comentarios, las variables de tipo texto pueden usarse, como hemos visto, comillas simples, comillas dobles y comillas triples. Si queremos poner, por ejemplo, un texto que sea muy largo, pues quizás nos es útil usar comillas triples. Perfecto. Y podemos escribir lo que queramos dentro de esta variable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si yo muestro la variable por pantalla con print
variable, nos muestra la cadena tal cual la hemos escrito. Si yo, por ejemplo, utilizo tabulaciones, pues, y escribo lo que sea, vemos que me lo muestra tal cual. Como hemos visto, al poder usarse comillas simples y comillas dobles, pueden aparecer varios problemas. Por ejemplo, el primer problema es, ¿qué pasa si utilizo una de cada? Hola. Bueno, como ya lo estáis viendo en rojo, se va a producir un error. Hay que utilizar siempre abrir y cerrar con la misma. De por medio, podemos utilizar el otro tipo, por ejemplo. Podemos utilizar las comillas dobles y dejarlas ahí. Y nos las va a mostrar por pantalla correctamente. Que, por ejemplo, hemos utilizado comillas simples para abrir y para cerrar y tenemos una palabra que contenga una comilla, no pasa nada. Hacemos lo siguiente. Vemos que, por ejemplo, si yo lo escribo así, aparece un error. Para saltarnos esta comilla, vamos a usar la barra invertida. Y ahí ya me lo muestra con la comilla. Los strings tienen algunos caracteres especiales que nos ayudan a hacer cosas que suelen ser útiles, como por ejemplo saltos de línea, tabulaciones. Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro string, hola, ¿qué tal? Todos, una variable de tipo texto. Si queremos que el qué tal, vamos a ver cómo se muestra. Primero, se muestra como una línea. Si queremos que a partir de qué tal se muestre en la línea siguiente, utilizamos barra invertida n. Y nos hace un salto de línea, ¿veis? Hola, ¿qué tal todos? Si por ejemplo queremos usar una tabulación, hacemos barra t y nos tabula el texto. Y una cosa muy interesante es el barra r, que puede ser útil si queremos que solo se muestre a partir de ese carácter. Por ejemplo, si ponemos barra r, nos va a mostrar únicamente qué tal todos. Ahí lo veis. En caso de que nuestra cadena tenga justo esas combinaciones de letras, pero queramos que se muestren, pues vamos a usar lo que se llaman como raw strings o cadenas brutas, que simplemente usando, vamos a ver, ponemos otra vez hola, ¿qué tal? Y hacemos, como he dicho anteriormente, un salto de línea. Vale. Si yo quiero que no me haga este salto de línea y me muestre esta combinación, simplemente añadiendo una R delante, ¿veis? Me muestra el barra n también. Esto que estamos definiendo dentro del print puede definirse también como una variable sin problema. Bueno, la comilla triple, ya hemos hablado de ella, y vamos a pasar al siguiente tipo de dato, el tipo de dato booleano. Bueno, el tipo de dato booleano es un dato muy útil en programación, es un dato lógico que básicamente consiste de true o false, verdadero o falso. Vamos a definir un booleano, true. Vamos a mostrar la variable, vamos a mostrar de qué tipo es la variable. Variable. Y vemos que nos dice que es de tipo bool, de tipo booleano. ¿Sabes? Vamos a comprobar si es instancia. Is instance, variable. ¿De qué clase es instance? De bool, como nos está mostrando. Y vemos que nos devuelve true. Lo que nos dice que esta variable pertenece a la clase booleano. Para convertir otros tipos de datos a booleano, usamos la función bool. Por ejemplo, vamos a crear una variable. Como hemos visto antes, si yo convertía true a tipo entero, me mostraba bool, ¿no? Vamos a ver si al revés funciona lo mismo. Hacemos un print y convertimos a bool esta variable 1. Y vemos que sí, efectivamente, si muestro un 1, me trae true, y si muestro un 0, entonces me mostrará false, ¿verdad? Efectivamente. Pero sin embargo, pasa una cosa curiosa con los enteros, pasándolos a booleanos. Si yo utilizo cualquier número mayor que 1, por ejemplo 2, o lo que sea, me va a devolver siempre true. Vamos a probar ahora con las cadenas de texto. Las cadenas de texto, básicamente lo que nos devuelve la función bool es si contienen caracteres o no. Vemos que si pasamos una cadena vacía nos va a retornar false porque no contiene caracteres, es una cadena vacía. Y si le metemos cualquier cosa a la cadena, vemos que nos lo retorna como true. Y hasta aquí esta primera parte de variables y tipos de datos. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si tenéis cualquier duda, dejadmelo en los comentarios. Y como ya os comenté en la presentación, os dejaré este documento completo y una serie de ejercicios para que vayáis trabajando con los diferentes tipos de datos y las conversiones entre tipos de datos.
Espero que os haya gustado y hasta la próxima.